del cual me hago cargo. Ningún problema. Bueno, ¿cómo andamos, Eva? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que estás con este tema vos? Mirá, Porque ahora está... explotó, pero viene de largo, ¿no? Mira, intensivamente hace unos 3 meses, pero la pista que me trajo hasta acá fue en el año 2022, una entrevista con Carlos Maslatón, me dio un dato, a partir de ahí me quedé con ese dato reiteradamente, tratando de encontrar algo, llamaba gente, en un momento las fuentes se habían abroquelado y de repente se aflojaron. Proceda. Y creo que se aflojaron porque justamente las malas relaciones que tiene Javier Milei con la gente que estuvo con él hace que en un momento... ¿Cuál era ese tema que nosotros ayer lo tocamos? Es muy apasionante. Y es un tema que hay que seguir, que es cuando en el año 2021, después de idas y vueltas entre Milei y Espert, alzas y bajas, ellos llegan divididos a la elección, recuerdan, La Libertad avanza en la capital federal, avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, Milei en capital, Espert en la provincia de Buenos Aires. No se pueden poner de acuerdo, no llevan ni siquiera el mismo nombre del partido. Claro. Y eso es ¿por qué? Porque Javier Milei echa a rodar la versión de que Espert se había presentado en la casa de Karina en Vicente López con una valija con $300.000. Quiero ser claro en esto, Pablo. Epa. ¿Para qué? ¿Para qué se presentó, según esta versión, Espert en la casa de Javier Milei? Para que bajara el volumen Milei, para que se incorporara Juntos por el Cambio. Es decir, había 2021, recordemos, post pandemia, había una incertidumbre de Juntos por el Cambio porque venía de la derrota del 2019 y no quería competencia por derecha. Entonces, como Milei estaba creciendo mucho, querían aplacarlo. Lo querían bajar. Mirá Pero esto, pues, déjame aclarar una cosita mínima. No sé si viste esto que hoy se hizo muy Exacto. viral. A ver, Finalmente, un tiempo después, el Jabo me lo confirmó personalmente una vez que nos vimos, que Espert había intentado bajar su candidatura por guita y por eso se había ido. Por eso se abrió de Avanza Libertad. Por eso nació La Libertad Avanza. esto lo cuenta el gordo Dan. El gordo Dan. Y después lo cuenta Milei, que ayer lo pasamos, no vamos a pasar ahora por el largo. Se lo cuenta Fantino, aunque no lo nombra Espert, pero le cuenta exactamente lo mismo. Le da hasta la cifra de $300.000. Es decir, esto ya es está recontra chequeado, ¿no? Año 2022, ¿verdad? Esto 2021. 21. En el 2021 esto ocurre. Ahora, lo que quiero decir es, no es que está probado que en efecto Espert fue a la casa de Karina, abrió una valija y tenía $300.000. Lo que sí tengo probado es que Milei lo contó. Claro. Es que Milei se lo dijo a su entorno. Y cuando digo que me costó abrir esas puertas fue porque durante un largo tiempo yo llamaba y preguntaba, ¿y esto? Y incluso llamé a Milei, a Karina Milei, O sea, etcétera. Milei se horroriza después de esto, pero para que vean la catadura moral de Javier Milei, lo pone de candidato principal de la provincia de Buenos Aires a José Luis Espert, el mismo tipo que le trajo $300.000. Es decir, a él y con Fantino hasta lo cuenta como agrandándose. Dice, mirá qué importante que soy, que me trajeron 300 lucas para que baje mi candidatura. Es decir, la inmoralidad de Milei es clarísima y patente con este incidente. Hay miles más, Claro, pero bueno, este es el... Inmoral Vamos a ir no fue al... porque no aceptó la plata. El dinero no, lo aceptó. Inmoral fue no denunciarlo y después meterlo al que le trajo la plata, meterlo de ¿Es candidato a habitual en la diputado. política que denuncian ese tipo de hechos? ¿O No, bueno. este ofrecimiento de dinero no es bastante? Te pregunto porque no sé, digo... No es me da- habitual que se conozcan. No, pero Preguntale a Milei que fue el que lo No es habitual contó. que lo cuenten, pero es habitual que suceda. No sé. Y nadie No es- denuncia. no, lo que no es Pero igual habitual- eso Son quita que es un, preguntas, No, son que lo es que un no es inmoral. No, no habitual, quita que es un inmoral. digamos Eso esto, no lo que no quita. suele ser habitual es que una persona que te hace ese tipo de ofrecimientos con el deseo de bajarte políticamente, después lo pongas en tu círculo chico de coimero. confianza y de candidato después en la provincia. Y además personalmente creo que tanto Karina como Milei, por el entorno en el que se movían, tenían clarísimo quién había financiado la campaña de Espert. Sabían perfectamente, Javier Milei siempre supo que a Espert lo financió el narcotráfico, siempre lo supo, siempre supo la historia de Fred Machado, siempre supo todo. No le Te lo importó cuentan mucho, ¿no? 20 tipos de la intimidad de Javier Milei. Pero bueno, vamos a ir al tema. ¿Te sorprendió a vos hoy este documento del Banco of America? No, porque yo tenía la certeza de que la transferencia estaba registrada en el expediente y me parece que Espert también tenía la certeza. O sea, Sí, seguramente. digamos, al aparecer el documento que publicamos el domingo,
es como que se abre una pista y a partir de ahí yo creo que lo primero que habrá hecho Expert es ir a buscar el expediente. Se puede acceder a los expedientes en Estados Unidos, como hoy accedieron los colegas. Entonces, bueno, me parece que era una cuestión de tiempo. Llegó primero uno. ¿Es la única transferencia? ¿Están seguros de que es la única transferencia que figura ahí? Bueno, que figura ahí, en ese archivo de lo que definen como una cuenta del fideicomiso, digamos, de la cuenta de crédito del fideicomiso, sí. Ahora, para mí no se agotan las probables transferencias de Fred Machado a Expert y a otras personas. ¿Que habrían arrancado cuándo? Bueno, el tema de la fecha es muy importante porque vos pensás que esto ocurre un año después del inicio de la relación. Estamos hablando acá de la campaña presidencial de Expert del 2019. El encuentro Machado-Expert es febrero-marzo, principios de marzo, pero probablemente tuvieron un encuentro previo en febrero. Entonces, hay algo por dilucidar. O sea, un año antes de la elección. Claro, pero la transferencia es un año después del primer encuentro. Por eso te digo, sí, hubo un recorrido ahí largo. Y se lo transfiere, si es correcta la fecha, después de que la elección ya se había consumado. Sí. Entonces ahí hay algo que averiguar. Pero, digamos, vos antes me decías cómo surgió. Bueno, de este entramado de la valija, una persona me pide hablar personalmente y me cuenta algo de un avión donde habían pactado el apoyo, el avión, la camioneta. Me dice, me da datos muy certeros de que esa persona tenía un conocimiento directo de ese hecho. Averiguo con otra persona, confirma, y a partir de ahí, bueno, yo calculo que las transferencias fueron relativamente inmediatas. Claro, o sea, porque Clara Montero Varela, jefa de prensa, ella cuenta que durante ese año 2019, antes de esta transferencia, empieza a notar un cambio notable en la economía de Javier Milei. Lo cuenta también la señora Echepare, de Expert, que andaba en el auto de la mujer, se compra un BMW de $90.000, se muda, se compra la casa tiempo después en Beca, es decir, una explosión de dinero que, bueno, no le era conocida. Él dice que fue por la muerte del padre. ¿Vos qué sabes de eso? Bueno, ese año Expert se casó. Ayer escuché lo que dijo de la muerte del padre. No le habrá pagado el casamiento a Fred Machado. Pasaron cosas bastante... Si van a las crónicas de las PASO, a Expert le va peor de lo que se pensaba. Había encuestas truchas que decían que a Expert le iba a sacar 8 o 9 puntos. Terminó sacando 2 en las PASO, después 2 y algo, y después saca 1.45. Bueno, ¿qué dice la crónica? Que Expert despidió a su jefe de campaña, Nazareno Echepare, que se incorpora Rosales como jefe de campaña y que Expert se va de luna de miel. O sea, es concebible... Qué romántico. Que haya una primaria... yo no conozco a ningún político que se presente en una elección presidencial siga en carrera, porque él seguía en carrera. En vez de hacer campaña se fue de luna de miel. Bueno, anuncian... Estaba enamorado, Pablo. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Y bueno, después viene la elección general, la que gana Alberto Fernández, y a los 4 días incorpora a su patrimonio a la casa de Bécar. ¿A los 4 días? El 1 de noviembre. La elección de Alberto, creo fue de Alberto Fernández contra Macri, creo que fue el 27 de octubre. Sí. El 1 de noviembre anota la casa. Entonces, ni decoro, muchachos, ni decoro. Y en marzo había comprado el BMW. ¿Qué están pidiendo, chicos? En marzo siguiente, o sea, estamos hablando de 2019. En marzo de 2020 compra el BMW. A la casa me contaron hoy que le puso $300.000 más. La compró y le puso $300.000 más de mejoras. Claro. La casa del Bajo. Ya calcular en $900.000. Pero todo ese dinero lo tenés que pagar para comprarte un auto, para comprarte una casa. Digo, bueno, yo sé, a veces hago preguntas un poco sonzas, pero hago la pregunta que se está haciendo la gente del otro lado. La construcción es muy fácil. La construcción no, pero digo, por eso no hablé de construcción. Escuchen bien, hablé de la compra de un auto y la compra de una casa. Que bueno, fue lo que la casa, yo te explico cómo lo debe haber hecho. La subfacturó y los $300.000 lo pones en negro en la construcción y no pasa nada. Pero bueno. Una pregunta para Seba. ¿Vos tenés duda de que esto pasó? Bueno, no digo que tengo dudas de todo, dudo de todo en realidad. Seba, vos en tu investigación decís que, por las fuentes que consultaste, Expert podría haber recibido entre 2 millones
y 5 millones mínimo de dólares para la campaña. Entonces, lo que no se entiende muy bien es, es la pregunta que yo hice al principio, es en concepto de qué recibe y por qué recibe en blanco, Spert, $200.000. Bueno, recibió en blanco o en semiblanco, vamos a ver. Sí, en blanco. ¿Qué tan blanco? Transferido por lo menos por los bienes. Claro, registrado. Dejan las huellas. Hasta ahora, 200.000. Los 2,5 millones es lo que se pacta en los primeros encuentros. Segundo fuente, pero quiero 2,5 millones de dólares. De dólares. De aportes. De aportes en el compromiso de Machado. Te doy avión, auto y 2,5 millones. Qué lindo, che. Pero quiero decir algo. Tremendo. Luego de esta primera versión, otra fuente me dijo, mirá, es menos. Entonces yo lo puse en las notas. En la medida que fui avanzando y alguien me decía que era menos, yo no tenía ninguna intención, no me interesa para nada decir que son 2 millones y fue menos. Y la verdad que certeza, ahora me estoy encontrando con certeza, digamos, un Excel. Pero no es que doy la vida, yo lo que sí digo es que las fuentes me demostraban conocimiento y tenían por qué. En cualquier caso, más allá de los montos, la pregunta es, ¿por qué habría de registrar un aporte de campaña que en general no se... ¿Y en concepto de qué si no fue el aporte de campaña? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí. Voy a decir por lo que va a decir ahora. Claro. No, si registró, él tiene que registrar eso primero ante la FIP y después en la campaña, si es en la campaña. Si fuera de la campaña, no lo Porque tiene para la campaña no está registrado en la Junta Electoral. Más bien que no. No, él registró cero aporte privado. Ahora, Sebastián... Dale, Antonio. Escuché versiones encontradas hoy, por eso quería consultar en la fuente. ¿La causa de Fred Machado en Estados Unidos está caratulada como narcotráfico o como estafa? Esa es la duda que tengo. Como ambas. Ambas. Como ambas y lavado. De hecho, la que es indicada como socia, Debra Mercer Irwin, está condenada por esos delitos. Claro. Ya está condenada. Pero le bajaron la pena, ¿no? No. A la que es indicada como socia está condenada a 16 años de prisión por esos delitos. Sí. La hija hizo un acuerdo que se hace en los tribunales de Estados Unidos de negociamos los cargos y bajamos la pena, pero me declaro culpable. Okay. A partir de que la hija, que también estaba en la trama, hizo esto, ahora Machado está explorando que diga, bueno, si le bajaron los cargos quiere decir que mi supuesto delito, mi narcotráfico, también debería caer, porque si a mí me ponen de cómplice de alguien a quien le bajaron los cargos, entonces si soy cómplice no soy nada. Yo explico dónde aparece el narcotráfico. Es decir, ¿lo engancharon a Fred Machado con 20 kilos de droga? No. ¿Qué hacía Fred Machado? Yo narcotraficante, tenía 10 aviones hondureños. Sí. Yo se los vendía a la empresa de Fred Machado y la señora condenada. Ellos me compraban los aviones, los registraban en Estados Unidos y esos aviones podían operar en Estados Unidos sin ningún problema. Con eso ya te salvabas del problema de que el avión trucho cuando llega a Estados Unidos. ¿Qué hacían los narcotraficantes? Despegaban de Estados Unidos, apagaban el transpondedor, se iban a buscar la droga, no sé a dónde, pero fuera de Estados Unidos, volvían con la droga, cuando entraban a territorio norteamericano, prendían el transpondedor. Eso fue de tal magnitud que lo dice el fiscal. Cuando se detectó la operatoria de estos delincuentes y se incautaron todos esos aviones, bajó el tráfico de drogas, de cocaína, de una manera exponencial. 50% según la declaración de un comandante colombiano. ¿Cuántas toneladas? En esos aviones viajó 35 veces Spert. No, esos son otros aviones. ¿Lo expliqué? Explicaste bien, sí, efectivamente. La versión de Machado es que él no tiene que ver con el fideicomiso. Dice, yo soy cliente del fideicomiso. De hecho, hay transferencias en el Excel y en el documento que se conoció hoy a Machado. Claro. O sea, sí. Que uno también podría interpretar, ese es el lavado, ¿no? Entra y sale. Claro, sí. También puede decir, estaba pensando ahora, como detrás de Spert está la patente del avión que usaba Machado, él también puede decir, tal vez Machado me pidió mandarme la plata a mí. Bueno, andás a ver. Andás a ver qué pasa cualquier cosa. Ahora, ¿es verdad que Machado apoyaba a otros gobiernos de derecha de Latinoamérica? O sea, que era habitual esto de, digamos, ofrecer dinero para algún tipo de campaña. Digo, que no es solamente Spert el que habría caído
saber o no lo sabía, no lo sé, lo determinará la justicia, digo, en manos de él. Digo, era habitual esto en él. Mira, era su negocio. él en un momento traslada del negocio de la aviación, se va a la minería, eso le trajo enormes problemas y además lo puso en el foco de la Homeland Security de Estados Unidos. Lo iban a visitar a Guatemala. En Guatemala tuvo acusaciones, por lo menos parlamentarias y periodísticas, de que bancó a Jimmy Morales, un presidente parecido a Milei, digamos, y a Yamatei, el siguiente. Tuvo dos. Así que ese es el antecedente que yo conozco. Pero claramente él quería influir en un país políticamente para después hacer sus trapisondas. Este es un delincuente. Entonces sí, seguro que lo hizo en Honduras y en Argentina lo hizo con José Luis Espert. ¿Le saca eso responsabilidad a Espert? Y no. Es que justamente creo que ese es el debate que se da acá. Que Argentina no se vuelva un narcoestado. Y me parece que la clave para esto fue el seguimiento financiero que hizo también Estados Unidos, ¿no? Más allá del tema de los aviones. Que eso, no sé cuántos resortes tenemos en Argentina hoy o cuántas agencias de inteligencia financiera tenemos hoy desde el Estado para que hagan un seguimiento, porque pero me hago esa ahí pregunta. te estás yendo a otro tema. Sí, porque perdón. acá lo que estamos analizando es un tipo que hizo tuvo que ver con el narcotráfico de allá, metiendo la plata acá. ¿Quién sabe para qué negocio después? Pero no sabemos. No tiene que ver con el narcotráfico acá. No, sí, claro? Pero más todavía me hace mucho ruido y me preocupa para mucho. Para no cambiar el tema y no abrirlo tanto que nos volvemos locos. Que todas que distintas derechas de Latinoamérica hayan sido financiadas por el narcotráfico. Es mucho más grave y desentrama mucho más que solamente el caso de Argentina acá. No, lo que... perdón. ¿Sí? ¿Algo para decir sobre eso? Que yo tiendo a pensar que la influencia del narcotráfico en la financiación excede a la derecha. Claro. Sí. Aunque vos ayer hiciste un comentario. No, ¿quién hizo un comentario? Me llegaron Yo no fui porque no estaba. 40 casos de financiamiento del narcotráfico de la derecha. Creo que vos dijiste que el progresismo... ¿Quién dijo? Ahí dijo, bueno, el caso más emblemático... Lo que yo quería preguntarle a Sebastián es qué información vos podés tener de Espert, qué grado de conocimiento tenía de la verdadera actividad, o sea, quién lo financiaba. Esa pregunta es importante. Mira, yo lo que te puedo decir es que cuando se da la aproximación de Fred Machado a Espert, ¿cómo se presenta? Soy un empresario liberal que conoce las reglas del capitalismo de Estados Unidos, él llevaba 3 décadas viviendo allá, me gusta Espert, ¿no? Quiero apoyar, pero esa es la versión oficial, ¿no? Me gusta Espert, el discurso, quiero apoyar. En el seno de la campaña del Frente Despertar, incipiente en ese momento, febrero-marzo del 2019, a mí me dijo una persona, en estos primerísimos datos que yo tuve hace 3-4 meses, que él les planteó a sus compañeros: yo al avión de un narco no me subo. Opa. En el 2019. Me dijo esta persona, me lo dijo ahora. Lo dijo sobre Fred Machado. Cuando se acerca un empresario del cual no sabían mucho, pero que se acerca generosamente a decirte: te presto mi avión, mi camioneta y te doy dólares, 100.000, 2,5 ¿Alguien dijo, pero perdón, Espert dijo o otra persona? Alguien del pequeño equipo de Espert transmitió esta idea. No cuenten conmigo durante la campaña para subirme al avión, porque el avión no fue solo usado por Espert, también fue usado por gente de la campaña. No cuenten conmigo porque yo ahí no me subo, porque el tipo tenía cierto temor de que apareciera en plena campaña un paquete, un destino. En general, la gente que tuvo más prevención... O sea, alguien tuvo el olfato muy afinado para decir, este pibe está más sucio que una papa. O sea, Espert en el 2019 escuchó que alguien de su entorno de la campaña le dijo: che, mirá que esto es nada. Lo mataste, Sebastián. Lo acabas de hundir totalmente. A nivel de suspicacia que podemos tener todos, si se acerca un tipo que nos parece y nos ofrece algo, y más de uno puede decir: hasta acá llego. Desde ese punto, de todas maneras, digamos, Machado dice que él no es narco, ¿no? Sí. Es muy enfático en decir que él no es narco y admite, no lo llama en estos términos,
pero admite un fraude. Él dice, yo destiné un dinero que iba a ir para un destino, es decir, para los aviones, a otro destino y le debo un montón de guita a las minas de Guatemala. Un esquema Ponzi, dice la justicia de Estados Unidos. El esquema Ponzi fue con los aviones, sí, exacto. Bueno, y termina derivando guita a las minas de Guatemala. Yo quiero decir, aún en ese caso, supongamos que es cierto eso, la figura de Spert queda total y absolutamente comprometida, porque primero tuvo una relación con una persona que, ponele, no era narcotraficante, pero estafaba gente, que vino y le dio plata. Él no reconoció ni la plata ni la relación, mintió sobre la cantidad de encuentros, sobre la cantidad de viajes. Nunca declaró nada, porque cuando vos te prestan un auto, también es un aporte de campaña. Claro. Y él hizo 35 viajes. 35 viajes, mirá. La justicia lo confirmó, José Luis Spert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado. 5 de esos viajes estuvo el mismo Fred Machado arriba del avión. Es decir, tuvo mucha... aunque no fuera Fred Machado, que lo es, una persona imputada por narcotráfico, lo de Spert es una vergüenza total y absoluta. El único, creo yo, no sé qué pensás vos, Sebastián, que no puede en este caso decir, yo no sabía quién era Fred Machado, es Spert, porque es el único que recibió guita de él. Cuando vos recibís guita de una persona, tenés que averiguar, si sos un político, tenés que saber, Pablo, quién es la persona que te da la guita. Perdón, porque el fiscal de Texas, en la acusación, dice que Machado es parte de la organización narco, porque cada uno tiene un rol distinto que cumplir. Eso en lo este dijo caso, claramente, sí. Exacto, Machado proveía la logística con relación a los aviones. Lo que yo expliqué. Más claro imposible, ¿no? ¿No podías creer, digo, que el hombre se dedicaba a esto que vos contás de los aviones? O sea, a que ese era su negocio, porque la denuncia, por lo que entiendo y por las fechas que voy que van relatando, la denuncia a Machado es posterior a el dinero que Machado le transfirió a Spert. No, o sea, de la transferencia que es conocida. Bueno, lo que dijo estamos Sebastián, hablando de lo que sabemos, no hablemos de lo que no sabemos. Lo que dijo, perdóname. La transferencia, yo hablo de la transferencia conocida. Tengamos respeto por el trabajo por periodístico eso le estoy de Sebastián. Sebastián acaba de decir que durante todo ese año, porque se conocen un año antes de esta transferencia, hubo envíos, según varias personas, hubo envíos de dinero. Pongamos la cosa no bancarizados. Claro, que no fueron declarados, ¿no, Sebastián? No sabemos. Pablo, tengo Esperá que le conteste que es el que investigó. No, hubo un compromiso de un aporte mayor y además, digo, suena lógico. A ver, ¿qué pasó? Empezó Machado como único aportante, según algunas fuentes. Lo tengo hasta en capturas de WhatsApp que se intercambiaron en el 2021, porque cuando lo detienen se empiezan a preguntar dentro de la campaña, che, ¿y quién es Fred? ¿Cómo? Le pregunta a uno que sabe menos, a uno que sabe más. Y el que sabe más le cuenta. Claro. Y le cuenta, es el único aportante de campaña. Entonces, el tema es que se les acabó la guita pronto y empezaron a sospechar dentro de la campaña que alguien se la había llevado. Ahora, esto es importante. Esto es importante. Para. ¿Cómo es eso? O sea, a pesar de los aportes, a pesar de todo, no estaba la plata. El macrismo quería por todos los medios que no existiera la candidatura de Spert, ¿sí? Porque iba a las elecciones, no quería competencia por derecha. Entonces le bloquea, van a ver a Urnequian, a Manzano, les bloquean esos aportes. Claro, o empresarios que podrían ayudar. Suelen ayudar en campañas. Entonces les queda Machado y la verdad que todos con los que hablé dicen era o el principal o el único. El tema es que rápidamente se quedan sin nafta y llegan a cerca de las PASO, julio, y quedan en zozobra de, bueno, cómo y ahí se resquebraja mucho, terminó las patadas la relación intra-Frente Despertar. Por eso, fíjense que después de las PASO, Spert queda prácticamente solo. Es después que pacta con Larreta, se saca la foto, pero porque no tenía destino. Queda muerto. A mí me dicen un estafador poniendo, no sé, millones de dólares en una campaña. Claro. No, pero pará, mirá. Eso es de otro tipo de persona. Un detalle. La causa en Estados Unidos, ¿cuándo se inicia? ¿En qué año? 2019. ¿Y a Machado cuándo lo detienen? 2021. Bueno, le quiero decir a Mariana, tuvo 4 años Spert para ir a la justicia y decir, esta plata me la dieron, yo creía que era limpia y está sucia.
Sí. Porque del 21 hasta ahora. A ver, Mila. No, A ver, yo Mila. quiero saber 4 añitos cuáles son los vínculos de Lorena Villaverde, que entiendo que es diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, que fue, candidata, que fue... Candidata No, es diputada. Es diputada y candidata a Es senadora. diputada y candidata Es igual ambas que cosas, Esper. pero el punto es que fue detenida en Estados Unidos con tenencia de cocaína y entiendo que su pareja es primo de Fred Machado, ¿puede ser? Bueno, yo lo que estás diciendo lo escuché del diputado Martín Soria. La verdad que no es una pista que yo haya seguido. El primo de Fred Machado es Claudio Ciccarelli. Él es Ciccarelli, es Machado por parte de la madre. Ex basquetbolista, ¿no? Un hombre ligado al básquet. Al deporte, en Río Negro. Exacto. Fred Machado también. Después contá lo que contaste Sí. el otro día, que es muy interesante. Ahora, Ciccarelli era como bastante socio de Fred en la Argentina para emprendimientos. Por algo, la camioneta Jeep Cherokee está a nombre de Ciccarelli. Mirá. O sea, la cédula famosa es de su primo. Una La persona, cédula verde, las azules a nombre de Esper, de Nazareno Chepare y de Mastropietro, unos ¿no? choferes. Entonces eso significa que podría efectivamente haber otras candidaturas vinculadas al narcotráfico también, ¿no? Bueno, la de Villaverde, no tengas dudas. Tal cual. No tengas dudas. Sí, Nico. ¿Puede en su argumento, estamos esperando el video, decir que esos $200.000 fue parte de un trabajo privado? Porque ayer él insistió que en 2021, en esa época no era ni diputado ni nada que tenga que ver con lo estatal, sino que él trabajaba de privado. ¿Puede justificarlo? Obviamente no va a ser Una creíble, tarea de pero, consultoría claro, económica. Está ¿ir bueno. por ese lado? yo creo que ayer preparó el terreno para eso, Sí. en el marco de que todas las opciones que tenía eran malas. Para él, decir cualquier cosa, dicen que se defendía mal y yo estoy de acuerdo, dejar la puerta abierta, no contestar, es imposible de aceptar, pero la verdad, ¿qué respuesta habría sido aceptable? Claro. Porque si decía eso, o sea, si confirmaba, sí, recibí y fue dinero privado, pero escúchame, ¿no dijiste 28 veces que tu única reunión con esa persona fue porque te invitó a presentar un libro? A eso no, porque si Claro. dice, yo hice consultoría con él, bueno, Ya está. se Justificado. arruinó porque mintió de una manera asquerosa, Claro, ¿no? va a tener que Porque decir si le para qué dice fue esa consultoría plata. económica, Es que- bueno, lo viste una sola vez Claro. y le hiciste consultoría económica. Vos fíjate que él que eso está también relacionado con lo que decía Mariana anteriormente. En el 2021 él aparece atrapado por narco, ¿no? Con requerimiento de Estados Unidos. Y ahí Espert vuelve a esta versión. Yo no sé quién es, yo viajé a Viedma. Yo creo que él se quedó atrapado de esa mentira Claro. y no puede soltar. De hecho, eso es lo que él declara en la causa que tiene Martínez de Giorgi, contradiciéndose a él mismo según lo que dijo ayer. En la causa mintió mucho, Claro. ¿no? Eso es Bueno, posible. pasa raro que que también no cuando haya entras en una saltado. mentira, viste, una mentira te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, te transforma en lo atrapado. que... y Es bueno, raro que no haya saltado nada en la campaña de Cambiemos del 23. ¿Por qué? Porque por lo que vos decís es como que ya en la candidatura del No. 21 ellos sabían quién era Fred Machado y que lo estaba financiando Esper. Antonio, mira, en el 21, cuando se esté, de nuevo, volvamos, post pandemia, otra Argentina, gobierno de Alberto Fernández flaqueando, cuando había una gran interna dentro, incluso surgía Milei, propuesta de derecha y de ultraderecha. ¿Qué es lo que dice Esper cuando surge este tema? Pues cuando dicen, la foto de tu avión y de tu camioneta es la de Machado del 2019, entonces vos, ¿y qué dice Esper? Operación, ¿de quién? De Republicanos Unidos. ¿Sí? De uno de los partidos de López Murphy. O sea, y echa la culpa después, por eso es que los mileístas se agarran mucho de eso, en el marco de continuar esa interna. Entonces no es que no saltó. Para, ¿cuántos, no es que no cuántos saltó. mileístas dijeron que Todos. efectivamente Espert era un valijero y un político financiado por narcos? ¿Sí o no? Lo dijo Lilia Lemoyno, lo dijo Romo. Agustín Romo, Lo sabían lo dijo el muchos. Gordodán. ¿Quién? Lo sabían muchos. ¿Lo sabían? Lo sabían todos. ¿Y quién lo sabía también, Marianita, Tam- mal que te pese?
Javier Pero pará, Milei no te lo metas sabía. conmigo. Javier Milei lo De sabía. hecho, en aquella época con Fantino lo Pará, de antes. Marianita, pará, Yo- Pablito, pará un poquito, Pablito. No, lo dije De con hecho- cariño, no fue ya despectivo. lo no sé, fue lo sé, despectivo. lo sé. Pablo. Ya nosotros ya estamos, ya pegamos la vuelta, No, ya pero tenemos despectivo cariño. no fue, te lo juro. No, ¿Se lo va? sé, lo sé, ¿Se lo sé, va? lo sé. Pero No, digo, es a ver, ¿qué es lo que, porque, lo que está bien? No, yo yo para que vos entiendo, sepas yo entiendo quién es porque el el presidente, pero sí, el presidente también entiendo que es un hombre leal, esta es mi opinión, es un hombre leal que quiere defender. Probablemente, o no lo sabemos porque la justicia lo va a tener que determinar, algo que quizás sea indefendible, pero yo creo que lo hace desde un lugar, desde su lealtad. Realmente lo creo. Claro. Yo pienso que sí, Yo no. pienso Es el que único que cree lo banca. y que tal vez Es así el si único que estamos lo frente banca, a una el persona, presidente. como En este caso momento puede no ser estamos- que Esa quizás haya lealtad lo mentido. perjudica en este Yo no momento. estoy diciendo si lo En este beneficia o lo momento igual te perjudica, digo no, algo. porque no En este puedo momento decirlo. lo que se está evaluando es qué conviene, porque acá ya no es ni siquiera Milei, Yo es la tengo una campaña, idea, yo tengo es el una idea. resultado. A ver. Pero- Como dicen los mismos libertarios, de esta elección depende la ayuda de Estados Unidos, por lo tanto la supervivencia del plan económico, Sí, ¿cómo? ya la lealtad pasa Pero a ¿Sabés segundo qué pasa? grado. Vos lo tenés A Axel, a tercer perdóname, grado, a perdón. cuarto. Pará, ¿cuál es el problema de que presidente Milei... tiene lealtad Perdón, con la déjame hermana terminar que con se esta llevó el idea. 3%, lealtad con los Menem, lealtad con Caputo que prendió fuego el país. Perdón. Te sumo, lealtad con Hayden David, lealtad con Libra, el caso Español. Libra. Tienen una lealtad con lo del Perdón, No Libra. tiene lealtad con uno bueno hasta ahora. Perdón, te voy a hacer una pregunta. Lealtad con la de discapacidad, Se lealtad picó, con la de perdón. RIS. Una cosa, déjame terminar, que no pude terminar la idea. Un minuto y después hablan sí. todos. Una lealtad Digo, buena ¿cuál que es el tenga. problema de que el presidente Javier Milei apoye a un hombre como Esper, que todavía la justicia tendrá que determinar cuál es su situación, culpable, inocente y en qué está Estados metido? Unidos? Te lo Porque vos contesto, tenés, te lo perdóname, ¿qué contesto. te pasa vos cuando tenés al gobernador de Pero la te lo provincia de contesto. Buenos Aires apoyando a una persona y pidiendo la libertad a una persona que la justicia dijo que está Yo- condenada y que yo tiene te lo- que... yo te lo Entonces, contesto. ¿puede Yo te Axel lo apoyar? contesto. ¿Eso lo transforma en un delincuente? ¿Lo transforma en no, lo no. de Cristina? Pará, No. pará. Entonces, Estamos hablando Axel de apoya a términos- Cristina. Está bien, ya está la Milei idea. en este contexto apoya Marian, a Esper. ya te ¿Cuál entendí es la el historia. problema? El tema es que hoy no es una cuestión de lealtad, es esto, no es Pero en contra está de bien, Milei. pero la justicia también tiene que investigar. Los votantes Escucha. de ellos. También tiene que investigar la justicia. No tienen que decir si es culpable o inocente. Hoy de esta decisión es muy importante porque de esta elección depende la supervivencia del gobierno de Milei. Y Milei lo sabe. Bueno, Así que no va a y yo ser tengo por una ahí. idea. No, Y no, si pará, va- ya y si va como suficiente, pará. testimonial, Vamos y si va como con testimonial, Mila. Magario, Pará, Hay un pará, punto vamos acá con que Mila. es clave, me ¿Cuál es el parece a mí, problema? que Testimonial. cómo nos va a prestar plata que a defender a Estados los Unidos narcos, siendo No, que no tienen, defiendo. tienen un candidato. No, no. Paren, chicos, el está hablando Mila. oficialismo tiene un candidato en la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes, y que justamente lo que está pasando es que está vinculado a una causa de narcotráfico y estafa en Estados Unidos. O sea, ¿cómo no va a prestar plata a Estados Unidos con este nivel de corrupción? Yo considero También. que no va a pasar, ¿entendés? Tengo que redondear, no ha aparecido el video hasta ahora, pero puede aparecer en cualquier momento. Este gobierno es tan raro que un video a las 11:30 sería casi Tranquilamente. normal. No me extraña. ¿Querías agregar algo más, Sebas? Perdón, porque este es el estilo de Duro de Omar, ¿viste? No, está Sí. perfecto, no, lo conozco Vos sos un tipo perfectamente. muy fino. Se vos lo sos un ve tipo cómodo muy Sebastián fino. igual, ¿eh? Demasiado Bueno, ¿algo fino para para este agregar? programa. No, que... ¿Quedó algo importante en el tintero? que quiero decir que Fred Machado tiene mucha desconfianza en el sistema legal de Texas. Ajá. Que él un poco vino a Argentina creyendo que en Texas Se escapó en realidad, ¿no? se escapó y se fugó, creyendo que en Texas no se iban a respetar sus derechos procesales. Y que yo quiero decir algo que lo digo siempre, en cualquier circunstancia. El beneficio de la duda le corre a todos. Obvio, Claro, claro. obviamente. Claro, este tema ya no es judicial, es político. Sí. Entonces, este es el tema, poner a un Exacto. candidato Tal cual. con este riesgo judicial, no con una condena, porque no hay condena, pero con este riesgo político de estar manchado por un narco. Esta es la locura de un partido como La Libertad Avanza, que está lleno de cachivaches, de improvisación.